La pólvora para los infieles es incienso delante del Señor. Esa frase pertenece a un artículo de un sacerdote brasileño quien trabajara mucho en lo que fue la llamada teología de liberación. Él acuñó esa frase: la pólvora para los infieles es el incienso para el Señor. También en momentos de crisis, en momentos como estos, hay personas que radicalizan sus posturas. No ha sido un momento fácil. Y la verdad es que la historia del ser humano está llena de momentos en los que han surgido revueltas, han habido levantamientos sociales, han habido reclamos, gritos desesperados de los marginados que sufren. Eso es algo que ha estado siempre presente en la historia del ser humano. Probablemente las manifestaciones más icónicas que nosotros conocemos de estas últimas 60 años serían los de Mahatma Gandhi, ¿cierto? O Martin Luther King Jr. Probablemente esas son las manifestaciones más icónicas que la gente más recuerda. Es interesante escuchar un poco y ver un poco los discursos de estos personajes, hermanos. Yo quise traerles un pedacito de las palabras de Mahatma Gandhi frente a los tribunales de Inglaterra, mientras Sudáfrica e India eran esclavizados como colonias de Inglaterra. Mahatma Gandhi da su lucha en contra de esto, y cuando es llevado al tribunal ante el juez, esta es su declaración, esta es su defensa y su discurso. No pido clemencia, no apelo a ninguna circunstancia atenuante. Así pues, estoy aquí para presentarme a cumplir la pena más alta que pueda serme infligida, por lo que según la ley es un delito deliberado y por lo que a mí me respecta es el deber civil supremo. Lo único que puede hacer, señoría, refiriéndose al juez que lo estaba juzgando, es, como diré a continuación en mi declaración, o renunciar a su cargo o infringirme la pena más dura si cree que el sistema y la ley que usted contribuye a aplicar son buenos para el pueblo. No espero que se produzca esa clase de conversión. Todo esto surge a raíz de que todo el tribunal declaraba a Mahatma Gandhi inocente. Y Gandhi enfrenta al juez diciéndole: aplíqueme la pena más alta que exista. Si es que realmente usted cree que el sistema de justicia que usted implanta en este país es justo, júzgueme con la peor pena. Porque si para usted, dice Gandhi, reclamar por los derechos de un pueblo oprimido es ilegal y es injusto, castígueme. Y si no, renuncie a ser juez. ¡Ja! Tremendo. El pacificador de la India. Otro de los icónicos es Martin Luther King Jr. Uno de sus discursos en la que él cita la proclamación de la emancipación, en la que George Washington había declarado la libertad de los negros, la igualdad para los negros. Dice parte de su discurso: llegó como un precioso amanecer al final de una larga noche de cautiverio, pero 100 años después el negro aún no es libre. 100 años después la vida del negro es aún tristemente lacerada por las esposas de la segregación y las cadenas de la discriminación. 100 años después el negro vive en una isla solitaria en medio de un inmenso océano de prosperidad material. 100 años después, el negro todavía languidece en las esquinas de la sociedad estadounidense y se encuentra desterrado en su propia tierra. La gran lucha del doctor Martin Luther King por la igualdad de derechos de la raza negra.
Yo no quisiera ser gravoso, hermanos, con mi sermón, pero quisiera pedirle que me den un tiempo para comentarle algunas cosas. Porque momentos como los que está viviendo nuestro país generan efervescencia, motivan al reclamo, motivan a la lucha, motivan a la protesta. Pero es bueno que ustedes sepan, hermanos, que la manifestación social, la revuelta social y el reclamo de los derechos ha sido una constante en la historia del ser humano y ha sido una constante en la historia de los países latinoamericanos. Solo quisiera citarle algunos casos, porque es bueno que usted sepa, se informe, y quiero usar esta plataforma del sermón de hoy para que usted esté informado. No piense usted que esto que está ocurriendo es nuevo. No se deje llevar por esa idea de que esta es el gran estallido social, la gran revolución. No, hermanos, esto ha ocurrido siempre. Hemos tenido una historia de dicha y de fracaso en los pueblos latinoamericanos. Tenemos el caso Porfirio, por ejemplo, en México. Cuando Porfirio Díaz asume el gobierno de México, México se convierte en uno de los países que más prospera. Para 1910, México había logrado pasar de 638 kilómetros de carretera. Imagínense, eso tenía México, de carreteras pavimentadas en 1910. 638 kilómetros, de aquí a Los Ángeles. Eso era todo lo que tenía en carretera. Bajo el gobierno de Porfirio pasó a 19.820 kilómetros de carreteras. El telégrafo, las comunicaciones y los negocios externos, el comercio exterior en México se había proyectado y México se había convertido en un tremendo país, una prosperidad tremenda. Durante todo ese periodo, desde 1910 en adelante, fue gobernado por el PRI, Partido Revolucionario Institucional. Pero al cabo de unos años, la gente comenzó a darse cuenta de que el Partido Revolucionario Institucional era corrupto, abusaba de su gente. Lo que había comenzado con Porfirio Díaz como una gran esperanza, al cabo de los años, se convierte en una tragedia, en una revuelta que cobra miles de vidas. México, en esta revuelta, la revolución contra el PRI cobró la vida de miles de estudiantes. La gran matanza de Tlatelolco. Miles de jóvenes estudiantes fueron muertos porque protestaron contra el propio partido que los había llevado a la prosperidad. Porque esto es propio de la naturaleza humana. Todas las virtudes que comienzan bien, que comienzan ofreciendo esperanza, se corrompen. ¿Qué decir del caso Argentina? El caso Irigoyen. Para 1916, por fin Argentina salía de la corrupción y del manejo malintencionado de los votos. Hasta 1916 los votos en Argentina eran manejados por el poder que gobernaba. No había posibilidad de una elección democrática. Recién en 1916 aparece el gran caso de Hipólito Yrigoyen, el presidente que lleva a la Argentina a la prosperidad, el régimen que lleva a la Argentina a convertirse en el país número 10 más próspero del mundo. Imagínense, yo sé que soy pastor de una comunidad muy joven que probablemente no sepa de estas cosas, pero probablemente algún tío o alguno de sus familiares mayores alguna vez le comentó, todo el mundo deseaba irse a Argentina.
Que un chileno fuera a Argentina ya era difícil porque no lo dejaban entrar. Y si lograba entrar, se enriquecía. Había tanto trabajo, tanta prosperidad. Hasta el día de hoy se oye hablar de la Argentina como una gran cosa. La verdad es que Argentina había prosperado, hermanos, bajo este régimen de tal forma que había pasado de 389.000 toneladas de exportación de trigo a 5.294.000 toneladas. Es tanto, hermanos, el crecimiento, es tanta la prosperidad de este país, que uno de sus grandes estudiosos políticos, Cecil Janes, llega a decir, es imposible que Argentina alguna vez llegue a tener una revolución social. Es imposible que Argentina alguna vez vuelva a ser un país pobre, porque se ha convertido, dice Cecil Janes, en el país más próspero del mundo. En la década de los 80, Argentina entra en una de sus crisis sociales y económicas más fuertes. La depresión, el corralito, el hambre y la tragedia hoy día tienen a sus ciudadanos en las calles reclamando porque sienten hambre, porque no tienen salud, porque no tienen nada. El país más rico de todo el Cono Sur y el 10º país más rico del mundo, en la década de los 80 se convertía en el país más miserable, donde sus ciudadanos iban a los tachos de la basura para comer. Esa es la Argentina que tenemos ahora. ¿Qué decir del caso Chile? Después del gobierno militar y su gobierno de transición con el señor Patricio Elwin, Chile entra en una de las dinámicas económicas más potentes del Cono Sur. De hecho, para finales o a principios del 2000, Chile se había convertido en el país más próspero de Latinoamérica. Todo el mundo se quería venir a Chile. ¿Y qué es hoy Chile? Un país que está en crisis, un país que no tiene respeto, un país que había hablado de prosperidad porque había sido capaz de construir 6 o 7 malls. Porque eso era el concepto de prosperidad en Chile. Tener malls, tener negocios. Un país que tenía una economía tan frágil, un sistema de salud tan empobrecido, sistemas de previsión tan abusivos, que no se puede hablar de un país próspero, no se puede hablar de un país rico. Como pastor de esta joven comunidad, hermanos, yo quisiera que ustedes fueran capaces de meditar sobre lo que está ocurriendo a la luz de la palabra del Señor. Yo quisiera invitarles de manera muy respetuosa. Por razones de sobra, ustedes saben, yo tengo algo de comprensión acerca de estos procesos latinoamericanos y sus sistemas políticos y económicos. Como pastor de esta comunidad, quiero que sepan que estoy completamente convencido que muchos de los reclamos, muchas de las demandas que la sociedad chilena está presentando son justas y legítimas. Me sumo a ella, yo lo sé, y quiero que sepan que como pastor de esta iglesia, yo reconozco, hermanos, de que hay injusticia, que hay abuso de parte de las autoridades políticas, que hay corrupción en este país, que hay previsiones injustas, que hay sistemas de salud que no ayuda a las personas. Yo lo sé, hermanos, yo sé que hay cuentas de servicios que son abusivos, yo lo sé, lo entiendo. Pero quisiera ocupar un poco de su tiempo para llamar su atención acerca de qué es lo que nos dice la palabra del Señor. Cómo actuar en tiempos como estos. Cómo actuar en momentos como los que estamos viviendo. Abra su Biblia, por favor, en el Evangelio de Mateo, capítulo 17. El
Evangelio según Mateo, capítulo 17, verso 24 en adelante. Leo la palabra del Señor. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Y él dijo: sí. Y al entrar en casa, Jesús le habló apresuradamente. Se anticipó Jesús a hablarle, diciendo: ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extranjeros o extraños, como dice alguna versión? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: ¿luego los hijos están exentos? Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y al primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Señor Jesús, ha sido leída esta tu palabra, Señor. Todo análisis, Señor, toda reflexión que hagamos en torno a ella, quisiéramos que estuviera guiada por el poder de tu Espíritu Santo. Tú sabes, Señor, cuánto temor he sentido durante esta semana, Señor, tratando de hilvanar un sermón, Señor, que sea fiel al texto. Tú sabes, Señor, cuánta lucha he tenido en mi mente y en mi corazón, tratando de librarme, Señor, de mis propios prejuicios sociales, Señor, de mis propias ideas, para tratar, Señor, de ser objetivo en el análisis de tu palabra. Señor, la comunidad que pastoreo me conoce, Señor, conoce mi vida, mi corazón y mis pasiones como ser humano. Señor, pero he tratado de ser fiel al texto. Yo quisiera, Señor, esta tarde hablar a tu iglesia y que esta tu palabra nos bendiga, Señor. Que esta tu palabra, como ha hablado a mi vida, también pueda hablar al corazón de tus hijos. Bendice esta comunidad, Señor, con tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Este texto, hermano, nos relata un episodio en el que Jesús ha dejado por unos días a un grupo de sus discípulos. A 9 de sus discípulos los ha dejado en Galilea y él se ha ido a un monte. Se ha ido con 3 de sus discípulos. Y la verdad es que al retornar, al volver Jesús, se encuentra con sus otros 9 apóstoles y deciden entrar a la ciudad de Capernaum, donde se acercan unos cobradores de impuestos para cobrarle a Jesús y a Pedro impuestos que ellos debían. Eso es el relato, básicamente. Pero Mateo, hermanos, y eso es lo interesante, y quisiera que ustedes pudieran seguir de alguna manera el contexto que el evangelista pone este pasaje. Porque Mateo pone este relato en un contexto especial. Mateo se ha instalado el relato del pago de los impuestos y de este milagro curioso, porque Jesús hizo varios milagros. Pero hay 2 registros, hermanos, de milagros que no tienen que ver con los seres humanos, no tienen que ver con un beneficio personal. El milagro de la higuera maldecida o secada y el milagro del pez que tenía una moneda en el hocico. Son 2 milagros que no tienen que ver con seres humanos. Son los únicos registrados en los evangelios. Y Mateo pone este milagro y esta historia aquí porque la he marcado en un contexto especial. Jesús ha hecho la gran pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy? Y Pedro ha contestado con un lenguaje revelador: tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente.
Luego de ese episodio, Mateo relata otro momento especial. Jesús ha subido al monte y ha sido transfigurado. Ha recibido una unción especial y un reconocimiento de Dios. Eso está en el capítulo 17. La transfiguración de Jesús. Ha recibido una unción y un reconocimiento de parte de Dios Padre para que no quepa duda de que este Jesús es el Mesías, es el Señor, es el Todopoderoso. Y en ese contexto, ahora Mateo ha instalado el relato de este milagro en que a Jesús le cobran impuestos y un pez tiene una moneda en el hocico. Entonces, yo quisiera ocupar unos minutos para que tratemos de entender este pasaje. ¿De qué se trataba este impuesto? ¿Qué era este impuesto? Este impuesto que le cobran a Jesús, hermanos, se trata de un importe, una donación voluntaria, no obligatoria, voluntaria, que el libro de el libro de Éxodo, en el capítulo 30, ya lo relataba. Moisés había enseñado a Israel de que todo varón mayor de 20 años debía pagar un impuesto, un aporte voluntario para los cuidados del templo. Es decir, cuando el relato de Mateo dice que a Jesús le estaban cobrando impuestos, no se trata de los impuestos que cobra Roma, sino se trata de un impuesto religioso, de un impuesto que tiene que ver con el templo, de un impuesto que tiene que ver con la religión judía, de un impuesto voluntario. Dice Mateo que el impuesto eran 2 dracmas. Una dracma pesaba aproximadamente 3.5 o 3.7 gramos de plata. Y era el salario diario de un obrero. Es decir, el impuesto costaba 2 días de trabajo. Probablemente para quien tiene un contrato con una antigüedad de 3 o 4 años en la empresa, ganando un sueldo relativo, cierto que le alcanza para pagar la cuota del auto, la casa y algunos bienes varios, 2 días de trabajo no es tanto. Pero para un carpintero que se tiene que sentar en una plaza a esperar que algún rico venga y traiga alguna silla para repararla, 2 días de trabajo era un tremendo impuesto. Porque la realidad social en la que vivía Jesús era una realidad que estaba muy marcada por gente que tenía mucho y gente que tenía muy poco. La gente en tiempos de Jesús, hermanos, que no tenía posibilidades de un negocio y poder granjearse su futuro económicamente, tener seguridad económica, era la gente que iba a las plazas para que algún dueño de viña los buscara para limpiar las viñas o cortar las uvas, los trabajos de temporada. Entonces pagar 2 días de trabajo, 7 gramos de plata, era un buen dinero. Pero no solo eso. El problema mayor era que este impuesto había que pagarlo en shekel, en moneda judía. Porque si bien es cierto el relato habla de dracmas, dracmas es el nombre griego de la moneda que circulaba en el mercado en ese tiempo, pero en el templo no se podían recibir monedas extranjeras. En el templo solo se recibían monedas judías porque los judíos acuñaban su propia moneda. Entonces el impuesto tenía que ser pagado en shekel, que era la moneda judía. Medio shekel eran más o menos 2 dracmas. Pero el cobrador le aplicaba un impuesto adicional, una colita, una alita, como diríamos hoy día, le sacaba su tajada. ¿Sabe usted cuánto significaba aproximadamente las utilidades del cobrador de impuestos? $500,000 al año.
solo por cobrar estas 2 dracmas, se ganaba $500,000. ¿Cómo estaríamos, Jonathan, con $500,000? Tranquilito, echando atrás, ¿verdad? Esa era la utilidad que sacaba el cobro. El impuesto no era mucho, es verdad, pero esa sensación de injusticia, esa sensación de malestar, eso de que nos estén haciendo trampas, hermano. Y esa sensación de que cuando nos hacen trampa y más encima no tenemos cómo zafarnos. AFP es una estafa, pero es lo único que hay. Y cuando me hacen contrato en la pega, me obligan a estar en la AFP. No hay cómo. Es una molestia, es injusto, pero es el sistema. Es tremendo. Y eso estaba pasando aquí. Dice que vinieron los cobradores para preguntarle. Es curioso el texto, ¿ah? Dice que los cobradores vinieron y le preguntaron a Pedro. Pedro, tu maestro, ya todo, ¿ah? Pedro, tu maestro no paga los impuestos del templo. Pedro, tu maestro, el religioso ese, el que dice que la ley y que Dios y que su padre, él no paga. ¿Por qué le preguntan a Pedro? Yo no sé si a usted le llama la atención que hagan esa pregunta. A mí me llamó la atención y quise saber por qué le hacían la pregunta a Pedro y descubrí algo. El impuesto se pagaba en el mes de Adar. Mire, no sé si esto es coincidencia o no, hermano, pero era el mes de marzo. Igual que aquí. La patente, la escuela, la matrícula, mes de marzo. Oiga, se aparece marzo y es terrible. ¿Ah? También a los judíos el impuesto se les cobraba hasta marzo. El que no pagaba en marzo ya pasaba a Dicón. Jesús apareció, hermano, en Capernaum 6 meses después, pues, hermano. Ya lo tenían con letras rojas en el libro, pues, hermano. ¿Ah? El cobrador de impuestos andaba con el libro debajo del brazo. A todos los que estaban con rojo los andaba buscando. Y le dice, oye, Pedro, ¿y qué pasa con tu maestro? Sí, ya hace 6 meses que pasó marzo, pues. No, dice Pedro. Si mi maestro paga todos los impuestos. Mi maestro es justo, mi maestro nunca va a hacer algo así, mi maestro cumple con toda la ley. Se apresuró Pedro en contestar. Y fíjese que cuando uno sigue el relato con cuidado y sobre todo cuando uno sigue el relato desde su gramática, cuando uno puede seguir gramaticalmente el relato por el verbo de cómo lo aborda Jesús a Pedro, se da cuenta que Jesús le pega su refregada a Pedro. Le pega su tirada de oreja. Dice que Pedro, cuando le preguntaron, él contestó sin pensar, sí, mi maestro paga todos los impuestos. Y dice que estaba entrando a la casa, cruzando la puerta. Y Jesús se le anticipó, proexesacen. Le habló primero, lo abordó rápidamente, lo abordó antes de que él pudiera hablar y le dijo, Pedro, ¿qué te parece? Los reyes, ¿a quiénes les cobran? ¿A los extraños o a los hijos? Pedro cachó que se había mandado un condón. Bueno, Señor, a los extraños. Pedro, entonces nosotros estamos exentos. Esta es la clave del pasaje. Esto es lo que quiere Mateo destacar. Que Jesús es el Hijo de Dios. Que Jesús es el Señor. Que Jesús es el dueño de todo. Que Jesús es Dios mismo, hermano. Que la casa, el templo era su templo. Que Él no tenía por qué pagar absolutamente nada. Pedro, nosotros estamos exentos. Nosotros que somos hijos de Dios no deberíamos pagar. Pero el relato dice que Jesús pagó los impuestos. ¿Por qué pagó Jesús los impuestos? ¿Cuál es la razón por la que Jesús mandó a Pedro al mar de Galilea a sacar un pescado y le sacó del hocico un estatero, una moneda que valía
4 shekel para pagar los impuestos. ¿Por qué? ¿Cuál es esta razón? Dice el relato, para que los de afuera, ¿qué cosa dice el relato? ¿Lo leyó? No se escandalicen. Interesante palabra. Dice el texto que Jesús mandó a Pedro a sacarle una moneda del hocico a un pescado para que los de afuera, los que no son hijos, los que no son del reino, los que no tienen a Dios por Padre, no se escandalicen. Palabra griega que significa no hacer tropezar, no ofender, no hacer caer a los demás, no inducir al engaño, no provocar la desconfianza. Qué interesante. Lo que Jesús hace, al decirle a Pedro que vaya a sacar un pescado, lo que Jesús hace con este milagro de pagar los impuestos es porque tiene preocupación por aquellos que no entienden lo que son los principios y valores del reino de Dios. Entonces, yo quisiera destacar 3 grandes verdades. Yo quisiera hacer 3 aplicaciones prácticas de este pasaje. En primer lugar, en este pasaje Jesús nos enseña que no siempre es necesario reclamar o exigir lo que consideramos nuestros derechos. ¿Escuchó eso? En este pasaje Jesús nos enseña que no siempre es necesario reclamar o exigir lo que consideramos nuestros derechos. Él era el Señor del templo, Él era el dueño de todo, Él era el Hijo de Dios. Muchas veces resulta en un mensaje mucho más potente, mucho más edificante, mucho más poderoso el que nosotros seamos capaces de ceder, de aguantar, de esperar, de confiar y no siempre exigir nuestros derechos. Jesús estuvo dispuesto, hermano, a pesar de que era su derecho no pagar estos impuestos, a pesar de que Él era el dueño de esa casa que se iba a financiar con este recurso. Él podía haberse negado, pero Él prefirió ceder, Él prefirió pagarlos, Él prefirió no exigir su derecho. Él podía haberse dado un gran discurso acerca de su gran derecho. Recuerden que una vez lo dijo: esta casa la derribo ahora y en 3 días la vuelvo a edificar. Él podría haber dado un gran discurso acerca de su derecho, pero prefirió ceder sus derechos. Hay cierto riesgo cuando una persona se enfrasca, hermano, en la exigencia de sus derechos. Los expertos en salud mental han estado diciendo este último tiempo que es probable que un ser humano que se enfrasca en una constante lucha por exigir lo que considera sus derechos puede entrar en una espiral de resentimiento y de desadaptación social que podría conducirlo a la autodestrucción. Esto porque en general siempre en el desarrollo humano habrán injusticia y habrá descontento. Tengamos cuidado. Cuando surgen estas revueltas, cuando surge esta efervescencia tan visceral, hermanos, de ciertas sociedades, de salir para reclamar, de pronto mucha gente entra en esta espiral, hermanos, de exigir y llegan a su trabajo exigiéndole al jefe y exigiéndole al patrón y mis derechos. Terminan despedidos, hermanos, terminan en depresión, terminan en la casa sin poder pagar ni siquiera sus cuentas y entran en una espiral, hermanos, de resentimiento
de frustración, porque finalmente, hermanos, si no es ahora, será en 10 años más en la historia de nuestro país. Siempre habrá un descontento, siempre habrá injusticia, siempre habrán problemas. Les aseguro que cuando este estallido social pase y la ciudadanía se dé cuenta que las mejoras no son lo suficientemente sustanciales ni tan radicales como esperaban, vendrá la frustración, el descontento, el desconsuelo, la desesperación. Entonces la gente buscará a alguien que tenga un mensaje que trascienda a la transitoriedad de esta vida. Hermano amado en el Señor, les aseguro que las soluciones no serán ni tan trascendentes ni tan radicales como se espera. Lo conozco por experiencia propia y por experiencia intelectual. Lo que comenzó virtuosamente en la Plaza La Matanza, en Cuba, terminó bajo el bototo de la dictadura, de su propio comandante liberador. Todas las virtudes se enloquecen. Pero hay un solo mensaje que produce felicidad interior. Hay una sola palabra que puede darle al ser humano un verdadero contentamiento, que trasciende a la circunstancialidad, que trasciende al hambre del momento, que trasciende a la aflicción de esta temporalidad. Se encuentra en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Macarios, felicísimos, gozosos interiormente los que aquí sufren, porque su esperanza está más allá de la transitoriedad de esta vida. Seríamos, dice Pablo en la carta a los Corintios, los más dignos de conmiseración si todo lo esperásemos aquí. Nuestra esperanza no está en un cambio temporal. Nuestra esperanza no está en un cambio transitorio. Nuestra esperanza no está fundada, hermano, en un cambio económico que pueda tener un país. Nuestra esperanza está fundada en la manifestación del poderoso Hijo de Dios. El emperador le pregunta a Jesús, ¿es verdad lo que dice? ¿Eres tú rey? ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Y cómo responde? Veréis al Hijo del Hombre viniendo en las nubes. Mi reino no es de este mundo. No hay que confundirse. Lo que produce en nuestro corazón esperanza, gozo, felicidad interna, no son los cambios transitorios que Dios puede hacer, no son las intervenciones de Dios en el curso de esta historia, sino esa esperanza de una restauración plena y definitiva que solo se encuentra en la manifestación de Jesucristo. Aleluya. Lo segundo que quisiera destacar como aplicación de este pasaje, hermanos, es que en este pasaje también encontramos una gran lección de parte de Jesús. Nuestro actuar siempre debe buscar que los de afuera no se escandalicen. El actuar de un cristiano, el actuar de la iglesia,
debe buscar siempre que los de afuera no se escandalicen, no tropiecen, no caigan, no desconfíen del mensaje que predicamos. Y ese es un riesgo, hermanos. En momentos como estos es un riesgo, porque nuestro mensaje se vuelve un mensaje débil, incapaz. Pareciera que no es un mensaje capaz de responder a las necesidades del ser humano. Se debilita ante la lucha transitoria, se debilita ante el fragor, hermano, de la lucha, de la batalla, de la revolución. Este mensaje tiene que trascender al momento. Tiene que trascender a la dificultad, si no ya no es un mensaje de esperanza, hermano. Es un mensaje que depende entonces de las situaciones del momento, del quehacer de la historia y de la transitoriedad de la vida. Muchas veces cuando un cristiano entra en el fragor de la lucha y de la protesta social, lamentablemente también entra en un gran conflicto ético, ya que debe también actuar en consecuencia con los que están a su alrededor y formar parte de un actuar violento y agresivo. Y ese es un problema ético para los hijos de Dios. Si entramos en el fragor de la lucha, si nos sumamos, hermanos, al quehacer y a la vocería social y a la manifestación social, también vamos a tener que sumarnos al actuar violento, al actuar sin misericordia, al actuar sin miramiento, al actuar sin respeto por el otro que también es ser humano y que también es creación de Dios, aun cuando esté equivocado. Debemos ser cuidadosos. Ese actuar inevitablemente nos aleja de lo que Jesús nos enseñó en su evangelio. Si te piden la capa, dale también la túnica. Si te piden que lleves la carga 1 milla, llévasela 2. Y si el soldado romano te golpea en la mejilla, ponle también la otra. Y cuando te maldigan, bendícelo. Esos son los principios del reino de Dios. Y es difícil con esos principios, hermano, sumarse a la vocería social, sumarse al fragor de la lucha, es difícil. Yo no me puedo imaginar todavía, debo ser muy ingenuo, hermano. Es que no tengo mucha experiencia yo en la revolución, seguramente. No me imagino a alguien encapuchado, gritando, porque de tal manera, amó Dios al mundo. No me lo imagino. Yo creo que son otras cosas las que se gritan, me imagino. Pero Jesús le dice a Pedro, que los de afuera no se escandalicen. Que los que no entienden lo que es el reino, que no encuentren en nosotros tropiezo, Pedro. Pedro, yo no tengo por qué pagar esos impuestos. Eso es injusto. Pero que nadie se tropiece en mi actuar para desconocer que el mensaje del reino de Dios es mucho más potente, hermano, que un mensaje social o el discurso del nuevo presidente que pueda haber en este país. Se seca la hierba, se cae la flor. Las cosas de la transitoriedad de esta vida, hermano, perecen, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Cuidado, hermanos, que nuestro actuar finalmente termine sirviendo como tropiezo, como escándalo. Termine sirviendo, hermanos, como piedra de tope para que la gente no pueda ver a Jesucristo en nosotros. Aleluya. No me ha dicho tanto amén como el discurso pasado. Gloria al Señor. Abra su Biblia en 2 de Corintios capítulo 6. Por favor. Versículo 3. No demos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien,
nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelo, en ayuno, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y siniestra. Así nos recomendamos los siervos de Dios. Aleluya. Esto, amados hermanos, no significa que los creyentes deben adoptar una actitud de indiferencia o desinterés ante la problemática social, sino, como dijera el doctor Dagoberto Ramírez, experto del Nuevo Testamento y profesor de esta comunidad, el reino es una utopía, en cuanto su consumación está en el escatón, en el escatos, en la decisión final de Dios. Y depende de la voluntad de Dios. Pero esto de ninguna manera significa que hoy no podamos vivir ni movernos en esta dirección de tal modo que podamos percibir las señales o buscar canales por los cuales podamos ir hacia este reino y hacia esta justicia. Hermano amado en el Señor, no se trata de hacernos los locos con lo que está pasando. No se trata de ser indiferentes. No se trata, hermanos, de pasar impávido ante tanta injusticia, tanto dolor, tanta aflicción que la gente está sufriendo. Pero déjeme decirle algo. Debo ser muy sincero. Cuando analizo a la iglesia de mi país, tampoco veo una iglesia que haya sido tan justa. Tampoco veo una iglesia que haya administrado con tanta equidad. Tampoco veo una iglesia, hermano, que haya sido tan cariñosa y amorosa con el que sufre, hermano. Sino más bien lo que veo es una iglesia abusiva, una iglesia que solo se ha dedicado a enriquecer a unos pocos, a exaltar a los menos, mientras el resto es humillado, hermano. En nuestras propias iglesias y nuestros propios pastores han ofendido a la grey de Dios. Por lo tanto, nuestra iglesia no tiene un discurso que pueda mostrarle al mundo dónde está la verdadera justicia, dónde está la verdadera fraternidad, dónde está la verdadera paz, dónde está el verdadero amor. Si andamos sospechando de nuestros propios ministros, de la gente que nos ayuda, hermano, para hacer la obra, vivimos sospechando de ellos, tratándolos como indignos. Ese discurso, hermano, esa es la realidad de nuestra iglesia. No tiene voz ni voto en este problema social. Hoy no tenemos nada que decir, hermano, porque no hemos hecho nada. Por eso quisiera invitar a la comunidad cristiana Casa de Gracia a que algún día se convierta en una comunidad donde otros tengan que decir. Allí no solo hay palabra, también hay acción. Ojalá de esta comunidad otros tengan que decir, allí hay un trato justo, allí hay un trato equilibrado, hay un trato sano, allí hay misericordia con el que sufre. ¿Me entiende lo que digo? Ojalá de esta comunidad en el futuro, hermano, sea capaz de decir, allí hay gente profesional que dedica horas de su profesión para bendecir a los que no tienen nada. Allí hay dentistas que dan tiempo de su trabajo profesional para ayudar a ese hermano que tiene problemas con su dentadura porque no tiene recursos. Eso es lo que se tiene que decir de nuestra fraternidad, de nuestra comunidad, de nuestra iglesia. Pero hoy día, hermano, no podemos salir a la calle. A mí me daría vergüenza. Creo que hay más cosas que decir en contra de la iglesia que cosas que la iglesia pueda decir a favor. Yo creo que una iglesia, hermanos, se tiene y debe pronunciarse ante la dificultad, ante el dolor y ante las necesidades que la gente está sufriendo. Pero debe hacerlo con hechos, con acciones concretas. Debe llegar el día, hermano, en que debemos ser capaces de hacerlo.
último que quisiera destacar, hermanos, es que también en esta palabra encontramos otra gran aplicación, otra gran verdad, una gran lección. Dios siempre tendrá un lugar, una ocasión, una circunstancia a través de las cuales hacer un milagro para bendecir a sus hijos. Pedro había contestado presurosamente que su maestro pagaba los impuestos. Pero cuando se metió la mano al bolsillo de la túnica, no sé si la túnica tendría bolsillo, estos deben haber andado con alguna bolsita por ahí, con sus moneditas, ¿eh? Pero Pedro se la buscó y no tenía. Y más encima el maestro lo retó. ¿Cómo se te ocurre hablar, Pedro? Debiste haber dicho que yo no estaba. Pedro, ve al lago, saca un pescado. Hermano, no vaya al mercado mañana. No. Es poco probable de que encuentre un pescado con $1 en el hocico. Es poco probable. Porque si lo tenía, el gallo que lo agarró primero se lo quitó. Lo más probable. Pero déjeme decirle algo. Seguramente hay gente a su alrededor que no entiende por qué usted sufre necesidades. Probablemente hay gente a su alrededor que dice, oye, ¿y tú no soy evangélico? Oye, pero mira, también tenés problemas, también pasáis estrechez, a veces no te alcanza para terminar el mes, tenés que salir conmigo, mira, vamos al Santa Isabel, que está abierto y para bendecirnos. Entonces tenemos que acordarnos, hermano, de que el Señor siempre, hermano, siempre tendrá una puerta abierta para sus hijos. Yo sé que es difícil, y yo lo conversaba esta semana con mi esposa, qué difícil en un momento como esto es hablar de la grandeza del reino de Dios. Usted no se imagina, hermano, lo difícil que es incluso para mí, hermano, en este preciso momento, hermano, que estoy viviendo, lo difícil que es para mí decir que en el reino de Dios, el dueño de este reino que es Jesucristo, siempre tendrá una puerta abierta para bendecirnos. ¡Aleluya! No importa la circunstancia, no importa lo que esté ocurriendo con nuestra vida, no importa lo que digan a nuestro alrededor, Él es el Señor y Él va a bendecirnos, Él va a abrir una puerta, Él sacará algún pecado de alguna parte, Él tiene para suplir las necesidades de los que a Él creen. ¡Aleluya! ¿Qué puedo decirle como pastor? Yo quisiera que las cosas se solucionaran ahora mismo. Y quisiera que se solucionaran de manera justa para nosotros. Pero yo no sé si eso vaya a ocurrir. Y yo no sé cuántas soluciones vayamos a conseguir. Pero una cosa sí sé. El Señor tiene cuidado de nosotros. El Señor tiene cuidado de nosotros. Quiero terminar mi sermón diciéndole que yo no estoy en contra de los que salen a luchar y a combatir. Yo no estoy en contra de los que salen a la calle para proclamar sus derechos. Así como tampoco estoy en contra de los que oran refugiados en su pieza. Tampoco estoy en contra de los que confían en su corazón de que Dios va a hacer algo. No estamos aquí para juzgar a nadie. Pero quiero invitarles a confiar en el Señor. Amén. Hermanos, pase lo que pase. Ocurra lo que ocurra y tengamos la respuesta que tengamos, nuestro Dios tendrá cuidado de nosotros. Amén. Cierre sus ojos un momento. Bendito Señor.